Tengan todos un buen día. La finalidad pues de que hemos realizado este video pues más que todo darles a conocer y más que todo analizar cada uno de los temas pues que están observando aquí en la pantalla, que son lo que es el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, también los gastos operacionales de ventas y administrativos o también de apoyo a la gestión empresarial, y por último lo que es el presupuesto maestro. Cada uno de estos temas pues van a ser abordados por cada uno de los integrantes pues que vean aquí en la pantalla. Como primer punto pues tenemos lo que es el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, pero cabe recordar y recalcar pues que se consideran a aquellos costos indirectos de fabricación todos aquellos costos que no se incluyen directamente en lo que es la partida del proceso de fabricación, pues es decir, que no se identifican con lo que es el producto. Los costos indirectos de fabricación pues se definen generalmente como el conjunto de materiales indirectos, lo que es la mano de obra indirecta y todos aquellos gastos de fábrica correspondientes a un periodo, que no solo se les puede atribuir convenientemente a unidades, trabajos o productos específicos. Ahora bien, ¿qué es lo que es el presupuesto de los costos indirectos de fabricación? Esta presupuestación de los costos indirectos de fabricación es de vital importancia en cualquier empresa, y más en la actualidad, que con los diferentes adelantos tecnológicos se contribuyen en el elemento más representativo en la determinación de lo que es el costo del producto. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de material indirecto o la mano de obra indirecta? Pues este material indirecto pues se refiere al material que es necesario para elaborar el producto, pero que no está identificado con el mismo. Como por ejemplo tenemos lo que son las etiquetas, botones, aceite de mantenimiento, los clavos, tornillos y pintura. Y cuando hablamos de lo que es mano de obra indirecta, pues aquella que no afecta a la construcción o a la composición del producto terminado. También tenemos como ejemplo lo que son el personal de compras, personal de almacén de materiales, el personal de planificación o el personal del control de calidad. Además de estos materiales indirectos y la mano de obra indirecta, que son los que le hemos mencionado, existen partidas de gastos diversos de la fábrica, tales como son las depreciaciones, los seguros, los suministros de mantenimiento, la energía eléctrica, el agua y entre otros. Los costos indirectos pues están conformados por la suma de cada concepto en el que se encuentran los costos variables, los costos fijos y los costos semivariables. Como primer punto tenemos los que son los costos variables. Estos son aquellos cuya magnitud cambian en proporción directa con los cambios en los volúmenes de producción, de venta o de cualquier otra base de actividad. Estos costos son variables en total, pero fijos por unidad. Como aquí podemos observar, pues tenemos como ejemplo lo que es la materia prima directa, las comisiones sobre ventas, lo que es envases y embalajes, impuestos específicos, combustible y lo que son los recursos energéticos. Los costos fijos. Estos costos fijos pues son aquellos que permanecen constantes en su magnitud, independientemente de los cambios registrados en la producción, en lo que es la venta o en cualquier volumen de trabajo realizado. Estos costos son fijos en su total, pero variables por unidad. En consecuencia, a mayor producción o a mayor venta, el costo unitario fijo será menor, y a la inversa, a menor producción o a menor venta, el costo unitario fijo será mayor. Aquí también podemos observar algunos ejemplos de lo que es el costo fijo. Tenemos, por ejemplo, lo que son los servicios públicos, que engloba lo que es la luz, el gas y el agua, el alquiler de los inmuebles, que son oficinas, depósitos, materiales de oficina, servicios de internet, la mano de obra indirecta, personal de vigilancia, gasto de administración y también lo que es el transporte. Ahora bien, ¿qué son los costos semivariables? Estos costos pues son aquellos que varían a medida que cambia la producción, la venta o cualquier base de la actividad, pero no en proporción directa con ella. La clasificación de los costos de acuerdo a su grado de variabilidad es válida en periodos cortos,
generalmente no mayores a un año y dentro de ciertos límites de modificación en los volúmenes de producción, ventas o cualquier otra medida de actividad. Ahora, si bien es cierto, pues cuando hablamos de lo que es variabilidad del costo, nos estamos refiriendo a la base sobre la cual descansan estos presupuestos variables. Los análisis del punto de equilibrio, también los análisis del costo, el volumen y la utilidad, y el costo directo y el análisis de variaciones. Ahora, debe entenderse que la planificación y el control de lo que es el costo, de los costos indirectos de fabricación no debe enfocarse hacia la disminución de los mismos, sino hacia una utilización óptima de los recursos limitados de que dispone la empresa. Además de los materiales indirectos y de la mano de obra indirecta, existen partidas de gastos diversos de la fábrica, tales como depreciaciones, seguros, suministros, mantenimiento, energía eléctrica, agua, etc. Estas partidas de gastos de diversa naturaleza plantean un serio problema desde el punto de vista tanto del control como de la asignación de costos a los productos elaborados. El primer paso para superar este problema es el establecimiento de los llamados centros de costos. En general, un centro de costos está constituido por el conjunto de actividades y funciones relativamente similares de las que se hace responsable a una persona determinada. Básicamente existen dos tipos de departamentos o centros de costos: los centros de costos productivos por un lado y los centros de costos de servicios. Los centros de costos productivos son centros de costos que se lleva a cabo dentro de lo que es la transformación del material de los productos elaborados por la empresa. Y lo que son los centros de costo de servicios son departamentos o secciones de la fábrica que contribuyen indirectamente para que los departamentos de producción puedan desarrollar sus actividades bajo ciertas condiciones. Los centros de costo de servicios son más comunes. Por ejemplo, tenemos el de mantenimiento, el del almacén de materias primas, el de planeación, el de control de producción y los servicios de limpieza. En ciertos casos se asigna a un grupo de gastos generales un centro de costo de servicio para ser prorrateado a los centros de costos productivos. La interrogante, después de conocer un poco estas variables que intervienen, es cómo elaborar o hacer un presupuesto de costos indirectos de fabricación. Entonces, cabe recalcar que el presupuesto de costos indirectos de fabricación se formula en la mayoría de los casos en estrecha colaboración con los responsables de los departamentos productivos y de servicios. Es necesario asignar correctamente los costos indirectos de fabricación. La presupuestación de estos costos es de vital importancia en cualquier empresa, y más en la actualidad, que con los diferentes adelantos tecnológicos se constituyen en un elemento más representativo en la determinación del costo del producto. Los costos indirectos de fabricación se obtienen de acuerdo al presupuesto de gastos indirectos predeterminados o estimados. Por consiguiente, los mismos se consiguen en base a los proyectos o experiencias de producciones en periodos anteriores y ejecutados con los gastos indirectos reales. Entonces, en conformidad de estos datos se formula el presupuesto de costos indirectos predeterminados. Pueden ser a través de un solo presupuesto de producción o departamentalmente cuando la empresa está dividida por departamentos o secciones. Posterior a esto tenemos lo que son las técnicas para presupuestar los costos indirectos de fabricación. Se debe tener en cuenta que para presupuestar los costos indirectos de fabricación se ha debido elaborar los presupuestos de ventas y los presupuestos de producción. De la misma forma, se debe tener en consideración que el volumen de producción juega un papel muy importante, ya que no es constante. Existen dos tipos de técnicas para elaborar los presupuestos de costos indirectos de fabricación, que son el presupuesto rígido o estático y el flexible. Por una parte, el presupuesto rígido o estático se hace de manera global, no importa la segregación de los costos en su parte fija y variable. O sea, se realiza de los datos históricos de los costos y se hace una proyección para el futuro, muchas veces incrementando porcentualmente los datos del periodo anterior. Este presupuesto no es el más aconsejable y solo sirve para empresas que en realidad tienen una producción altamente estable. Posterior a este tenemos lo que es el presupuesto flexible, que se fundamenta en la separación de los costos en fijos y variables, partiendo del supuesto de lineabilidad de los costos. Después de clasificar los costos en fijos y variables, se comienza a pronosticar de acuerdo con un método similar a los utilizados en las proyecciones de las ventas.
es decir, de acuerdo con criterios personales o con métodos estadísticos. La ventaja de este tipo de presupuesto radica principalmente en que de acuerdo con los niveles de producción alcanzados se logra un mejor control de los costos indirectos de fabricación. A continuación mostraré un caso práctico de lo que es la elaboración de los presupuestos de costos indirectos de fabricación. Bueno, aquí vemos que primero hay que tener en cuenta que para realizar estos presupuestos de costos indirectos de fabricación debemos saber si lo vamos a realizar para costos indirectos de fabricación variable o costos indirectos de fabricación fijo. Vamos primero partiendo por lo que es los costos indirectos de fabricación variable. Estos de aquí se clasifican en dos partes, que son los costos indirectos de fabricación variables de materiales y costos indirectos de fabricación variables de insumos. Ambos son muy distintos, vamos a más adelante conocer por qué. Como primera parte tenemos los costos indirectos de fabricación de materiales. Estos de aquí intervienen todos aquellos costos indirectos de fabricación que son involucrados en la elaboración del producto, de la producción, pero que no están directamente ligados con el producto o que no son fácilmente identificables. Como por ejemplo tenemos aquí al envase, a la etiqueta y a la caja. Vamos llenando los datos. Tenemos aquí nombre de los materiales. Vamos ubicando aquí envase, etiquetas, cajas. Luego procedemos a llenar lo que es la unidad de medida. Estos tres materiales se llenan se toman con la medida de la unidad. Entonces ponemos unidad. Unidad. El costo unitario promedio, viene parte de una investigación que nosotros realicemos a cuánto nos sale cada uno de estos productos. Por ejemplo, acá vemos que cada envase tiene un precio de 50 la unidad. Entonces el costo unitario promedio son de 50. Las etiquetas tienen un costo de 5 y las cajas tienen un costo de 10. Procedemos a verificar lo que es la cantidad promedio mensual. Esta cantidad promedio de mensual va directamente ligada con lo que es el presupuesto de producción. Vemos que nosotros tenemos un presupuesto de producción que es tomado de los presupuestos anteriores, como mencionaba más atrás. Tenemos de 425 presupuesto de producción mensual. Entonces vamos llenando los datos. 425. Vamos a necesitar 425 etiquetas y 425 cajas. Luego procedemos a realizar lo que es el promedio mensual, el costo promedio. Esto aquí es solamente con la fórmula, que es la multiplicación de esta variable con esta de acá. Lo mismo se toma para los tres casilleros. Luego aquí vamos a hacer una suma, en lo que es el subtotal vamos a realizar una suma, tomando en consideración todos los costos indirectos de fabricación en cuanto a materiales que intervienen en la producción de un mes. Entonces aquí tenemos el total, que serían $27,625, esto es en dólares. $27,625, los cuales son los que va a ser el costo como quiera mensual promedio de los costos indirectos de fabricación de material. Ahora se procede a realizar también este cálculo anual multiplicando el promedio mensual por 2. Gastamos la fórmula para saber lo que salen los tres casilleros y asimismo realizamos una suma al final para conocer el costo total anual de los costos indirectos de Bueno, fabricación de continuando material. con la parte de lo que es el ejercicio de los costos variables, cabe recalcar que este se ha dividido en dos partes, en lo que el primero pues está dado por lo que son los materiales y en el segundo lo que son los insumos. Pues ahora procederemos a ver la parte de los insumos, en donde en el primer recuadro que podemos observar aquí, pues se va a colocar
los nombres de los insumos variables. En este caso hemos cogido como ejemplo lo que es la luz eléctrica, el agua potable, el gas y los insumos de limpieza. En esta parte, pues, en lo que dice unidad de medida, vamos a colocar la medida, o sea, en cómo se mide cada uno de estos elementos que hemos escogido. En este caso, la luz se va a medir en lo que es kilowatts, el agua potable en lo que es en metros cúbicos, en el gas, pues se va a medir lo que es en kilos, y los insumos de limpieza, pues los pondremos en, lo que, en unidad. Aquí cabe mencionar que se puede, si ustedes desean, pues se puede desglosar cada uno de los insumos de limpieza y al último se hace un total, pero en este caso lo hemos como englobado y hemos hecho un total, por eso lo hemos puesto como unidad. En lo que es los costos unitarios promedio, pues se va a poner en cuánto cuesta, qué precio tiene en este caso el kilowatt, en este caso, como por ejemplo hemos puesto los 2000. En metros cúbicos, pues lo hemos puesto un valor de 3000. Los kilos de 2500. Y en la unidad, mira, recordar que estos 1000 como que era el total de todos los insumos de limpieza. En lo que es la cantidad promedio mensual, pues qué cantidad se va a consumir mensualmente, en este caso, cuántos kilowatts, cuántos metros cúbicos, cuántos kilos se va a consumir al mes, y hemos puesto que, como ejemplo, pues, hemos puesto que se va a consumir unos 50 kilowatts mensual, unos 100 metros cúbicos, unos 100 kilos, y tenemos 120 unidades de insumos de limpieza. Ahora, para obtener lo que es el promedio mensual, o en otras palabras, el presupuesto mensual, lo que se procede a hacer es una multiplicación, pues el cual va a estar dada por lo que son los costos unitarios de cada uno de estos elementos, por lo que es la cantidad promedio mensual, que es la cantidad consumible en el mes. Y aquí tenemos el valor que nos da 100.000. Y ahora con este mismo procedimiento lo realizamos en cada uno de los siguientes elementos, pero para no alargar tanto el video, lo procedemos y arrastramos y nos arroja las cantidades que se van del presupuesto mensual. Ahora, pues para obtener lo que es el presupuesto anual, lo que vamos a proceder a hacer es la misma cantidad que tuvimos en el presupuesto mensual, la multiplicamos por los 12 meses del año. Pues ahí tenemos la cantidad que vamos a tener anual en cuanto a lo que es la luz eléctrica, y procedemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que nos arrastramos y obtenemos la cantidad anual de cada uno de los elementos que hemos escogido. Luego procedemos a sacar lo que es el total de insumos mensual, y por lo consiguiente el total de los insumos anual. Ahora, en caso de que queremos obtener, en este caso, que escogió como el ejemplo de lo que es la luz eléctrica, y queremos obtener cuál es el valor que se va a consumir de luz en un solo producto que se realiza, lo que hacemos es coger lo que se sacó en promedio mensual. Entonces lo vamos a dividir en promedio mensual y lo dividimos por la cantidad de productos que se van a realizar. Aquí tenemos el valor. Tenemos que el precio por cada uno de lo que corresponde a lo que es la luz eléctrica, cada uno de los productos, pues va a ser de $235. Bueno, y por último, en el tema de los costos netos de fabricación fijos, este es un poco más simple.
Por ejemplo, aquí ubicamos un arriendo, todas aquellas depreciaciones de las maquinarias. Tenemos que ubicar todas las maquinarias que se están depreciando. Por ejemplo, un supervisor del área de producción. Todos estos costos indirectos de fabricación fijos son aquellos que se pagan fijamente mensualmente sin tener que ver con la producción de la elaboración de los productos. Luego vamos a tener que calcular un valor promedio mensual. Esto se realiza mediante la investigación, indagación o planeación de los costos de cada uno de estos. Por ejemplo, el arriendo, un valor estimado más o menos unos 300 mensuales. La depreciación de una maquinaria, pongámosle unos 250. La maquinaria de acá unos 500. La maquinaria unos 400. Y el sueldo de un supervisor, más o menos unos 700 dólares. Estos valores son en dólares. Y este, como quiera, sería un promedio mensual de los costos indirectos de fabricación fijos. Ahora hay que hacer la respectiva suma. Y nos daría el costo total de los costos indirectos de fabricación fijos mensual. Luego tenemos que para realizarlo anual, tenemos que realizar la fórmula de el valor promedio mensual calculado por 12. Entonces nos arrojará el valor anual de cada uno de los parámetros. Entonces vamos a realizar y arrastrar la fórmula para todos y así mismo al final realizamos el procedimiento de la suma para conocer el valor total anual de los costos indirectos de fabricación fijos. En esta parte que hice observaciones y cualquier detalle vamos a poner aquellos datos relevantes que queramos que se note de cualquiera de estas variables. Por ejemplo, digamos la depreciación de una maquinaria, podemos ponerle que el costo de adquisición fue 100.000, una vida útil de 5 años. En el caso del supervisor, podríamos poner que trabaja 4 días a la semana y así. Eso sería lo que es el resumen del costo indirecto de Los gastos de fabricación. venta, según el autor Jonathan Yaman, dice que es un gasto que se produce como consecuencia de la venta de un producto, de un servicio determinado, que se producen únicamente por la acción de la venta. Los gastos de la venta son necesarios para llevar a cabo el proceso de la venta y que esto va a depender del sector a la cual esté dedicada la empresa y mediante este se calculará si existe más gastos o menos gastos. Como los tipos de gastos de venta tenemos que son los sueldos y comisiones, los soportes, el almacenaje y la publicidad. Tenemos un ejemplo que es un comercial de autorrepuestos de carro, en el cual ellos tienen por concepto que los gastos de venta, y en esto están desglosados, la venta del almacén, que son de $15,000, la propaganda y publicidad que ellos tienen de 5,000, los sueldos de los agentes y dependientes, que es de 25,000, y las comisiones de agentes y dependientes de 10,000, y el pago de electricidad del almacén, que es de 2,000. Sumados todos estos valores, da un valor de $57,000. Como podemos ver que este gasto de venta se registra administrativos. Los gastos administrativos son los gastos de una empresa que no se encuentran relacionados de manera directa con la fabricación ni las ventas. O sea, en otras palabras, incluso si la empresa no se encuentra operando de manera temporal, siempre ocurrirán estos tipos de gastos administrativos. Ejemplo, tenemos los salarios del personal, siempre y cuando no estén vinculados con la producción. Tenemos papelería y material de oficina, los gastos de agua, tenemos el alquiler de locales para desempeñar funciones administrativas, tenemos los gastos de correspondencia, que sería la mensajería, tenemos los gastos de electricidad, los honorarios del asesoramiento legal y contable de la empresa, los gastos de marketing y los gastos en viajes de negocios. ¿Cómo calcularlos? Como primer paso tenemos reunir todos los registros contables del libro mayor. El libro mayor son todas las actividades de las empresas.
Y a continuación, los gastos se clasifican en 3 categorías, que son los gastos relacionados con los bienes y servicios, los gastos relacionados con financieras y de ventas, y como último los gastos que comprenden los gastos administrativos. A continuación se separan todos los gastos de administración con el resto de gastos operativos. Y a lo último se suman todos los gastos de administración en los que se incurrió el negocio. ¿Cuál es la diferencia entre el gasto de administración y operativos? Para hacerlo más fácil, con un ejemplo, tenemos lo que es la fábrica de ropa. O sea, en el caso de la ropa, los gastos de compra de telas, la maquinaria, los hilos y los salarios, los salarios a las costureras, son gastos operativos. Pero cuando ya hablamos de gastos de administración, son todos los gastos de limpieza, la secretaría, los útiles de oficina, la publicidad y los demás del personal ejecutivo. Algunos consejos para reducir estos gastos administrativos. Como primer punto tenemos realizar una pequeña inspección. También para reducir estos gastos administrativos debemos de reducir un poco los gastos pequeños administrativos. También debemos reducir lo que son los gastos de administración de energía y agua, también el personal necesario, y otro consejo son el presupuesto de gasto administrativo. ¿Qué es un presupuesto de gastos administrativos? Los presupuestos de gastos administrativos normalmente son elaborados por un ejecutivo o gerente con el fin de predecir cuáles son los gastos que no están relacionados directamente con la producción y ventas. Entonces, en los cuales se incurre en un periodo determinado. ¿Cómo se elabora un presupuesto de ventas? Es similar a los gastos de ventas. Se elabora primero la separación de todos los gastos según su naturaleza, como ya lo mencionamos anteriormente, y tenemos que algunas empresas surge una duda de qué porcentaje deben ser los gastos administrativos. Y según expertos en finanzas, estos gastos no deben superar el 30% del total de los gastos generales. Les voy a explicar cómo se debe elaborar un presupuesto de gastos administrativos. La empresa Marvel posee los siguientes gastos administrativos y de producción. Como primer punto debemos separar los gastos de producción y de administración. Como por ejemplo aquí tenemos algunos gastos, salarios, depreciación, servicios públicos, útiles de oficina y papelería, materiales, honorarios, seguros y arrendamientos. Aquí tenemos el valor correspondiente al año 2019 de administración y producción. Entonces el siguiente paso, como lo dije, es separar los gastos de producción y administrativos, identificar cada uno de ellos. Aquí ya tenemos identificado lo que son los gastos administrativos, que son salarios, depreciación, servicios públicos, útiles de oficina, honorarios, seguros, arrendamientos. Entonces procedemos a poner el valor anual de la administración, que son de 1.753, y así sucesivamente con los siguientes gastos administrativos. Pero aquí hay otro añadido que también vamos a hacer de manera mensual. Entonces, este valor del presupuesto anual lo dividimos para 12 y nos sale un presupuesto mensual. Y así con los siguientes valores de los gastos administrativos. Ya haciendo ese cálculo, tenemos un total del presupuesto anual de 2.711,200. Y en el presupuesto mensual tenemos 225,93. Pero aquí tenemos algo adicional, o sea que la empresa espera un incremento del 10%, se estima ese valor a incrementar en dicho presupuesto anual y mensual. Entonces nos quedaría el presupuesto anual no con 2.711,200, sino que con el incremento de las ventas del 10% nos quedaría 2.982,32.
Y así mismo con el presupuesto mensual. No nos quedaría 225,93, sino que con el incremento en las ventas nos quedaría con 248,52. Es la sumatoria de cada uno de los presupuestos que se llevan a cabo en los diferentes departamentos de una empresa. Esos se pronostican por los ingresos y los gastos estimados por la organización, incluyendo ya los flujos de caja, las estimaciones de planificación financiera y los estados financieros presupuestados elaborados por una empresa. El presupuesto maestro abarca el presupuesto material directo, el presupuesto de mano de obra directa, presupuesto de gastos financieros, presupuestos de producto terminado, presupuesto de venta, presupuesto de producción, presupuesto de caja y presupuesto administrativo. Los componentes del presupuesto maestro se divide en dos partes: el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. El presupuesto operativo es aquella que está relacionada con las actividades operativas, incluyendo ya los gastos incurridos y los ingresos generados. El presupuesto financiero. Este se elabora preparando un balance de presupuesto que requiere de información contenida en el presupuesto operativo. La importancia del presupuesto maestro. Sirve para facilitar la planificación y el control dentro de la organización, con el fin de gestionar los aspectos financieros de la empresa y planificar la expansión de la misma. Como conclusión del presupuesto maestro, se debe utilizar como herramientas para que la dirección identifique sus metas y sus objetivos con suficiente anticipación para así analizar los recursos de la organización con una mejor orientación. Bueno, pues antes de decir los beneficios del presupuesto maestro, vamos a recapitular un poco el tema. El presupuesto maestro nos dice que es la culminación de todo un proceso de planeación que comprende todas las áreas del negocio. Es la sumatoria del presupuesto operativo con el presupuesto financiero. En el presupuesto operativo, como ya se mencionó con anterioridad, vamos a encontrar lo que es el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de compra de materiales, presupuesto de mano de obra directa, presupuesto de gasto de fabricación, presupuesto de costo de ventas y presupuesto de gasto de ventas. En el presupuesto financiero encontraremos los presupuestos de cajas o disponibilidades en el que se construye un balance presupuestado. Eso quiere decir que es con lo que la empresa cuenta realmente. El presupuesto maestro se resume en los siguientes estados financieros proyectados, que son el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, en el estado de flujo de caja o estado de flujo de efectivo, o en el estado de cambios en el patrimonio. Ahora sí explicaremos los beneficios del presupuesto maestro. El presupuesto maestro, uno de los beneficios es que define los objetivos básicos de la empresa, determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las generaciones, es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad de la empresa, facilita el control de las actividades, permite realizar un autoanálisis de cada periodo, y los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y eficiencia. Aquí en el presupuesto también vamos a encontrar las limitaciones, que son, el presupuesto solo es un estimado no pudiente establecer con exactitud lo que sucederá en el futuro. El presupuesto no debe sustituir a la administración, sino todo lo contrario. Es una herramienta dinámica que debe adaptarse a los cambios de la empresa. Otra de las limitaciones del presupuesto maestro es que su éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o actividad. Otra de las limitaciones es que es poner demasiado énfasis a los datos provenientes del presupuesto, ya que esto puede ocasionar que la administración trate de ajustarlos o forzarlos a hechos falsos. En cuanto a los enfoques de presupuesto maestro, encontramos de dos tipos.
el enfoque de la alta dirección y el enfoque sobre la base de la organización. El enfoque de la alta dirección nos dice que los ejecutivos de ventas, de producción, finanzas y administración deben pronosticar las ventas sobre la base de experiencia y conocimiento de la empresa y el mercado. Y en cuanto al enfoque sobre la base de la organización, el pronóstico se inicia desde abajo, con cada uno de los vendedores. La ventaja radica en que todos los niveles de la empresa participan de alguna manera en el desarrollo de la estimación presupuestal. El presupuesto maestro es básicamente el plan estratégico gerencial para el futuro de la empresa. Todos los aspectos de las operaciones de la compañía se grafican y documentan para realizar predicciones futuras. El presupuesto maestro es utilizado por la gerencia de la compañía para tomar las decisiones estratégicas a gran escala según la estrategia a largo plazo y lo previsto. A continuación, vamos a explicar un ejercicio que corresponde al presupuesto maestro, en este caso el presupuesto operativo. Esta es una empresa que se dedica a la confección de camisas y pantalones. Esta empresa tiene presupuestado vender para el periodo 35.000 camisas y 22.000 pantalones. Cada uno de estos productos tiene un valor unitario de $40 para las camisas y $60 para los pantalones. La empresa cuenta con un inventario de productos terminados de 1.600 camisas de inventario inicial y 1.000 pantalones de inventario inicial mismo. De inventario final cuenta con 1.800 camisas y 1.600 pantalones. También tenemos unos inventarios de materias primas que son, como inventario inicial tenemos 2.000 metros de telas, 50 carretes de hilos, 12.000 botones, 1.200 cremalleras y 2.000 metros de paño draco. Como inventario final de las materias primas tenemos 2.500 metros de telas, 40 carretes de hilos, 20.000 botones, 1.000 cremalleras y 2.500 metros de paño draco. Las necesidades de materias primas por unidad son, de las telas necesitaremos 1,5 metros, 0,01 carrete de hilo y 7 botones para fabricar una camisa. En cuanto a los pantalones, vamos a necesitar 1,30 m de paño draco, 0,02 carretes de hilos, 3 botones y una cremallera. El precio de compra previsto para materiales directos son $20 los metros de tela, 2,50 el carrete de hilo, 50 centavos los botones, $5 las cremalleras y $30 los metros de paño draco. Los costos de mano de obra directa por producto son el corte de las camisas nos cuesta $5 cada hora. En la costura, $6 y en la terminación, $3,50. En los pantalones tenemos un valor de $7 en el corte, en la costura $8 y en la terminación $5,50 la hora. Y en cuanto al costo indirecto de fabricación por unidad, tenemos que estos costos cuentan con el 60%, se calcularán con el 60% de la mano de obra directa. El ejercicio nos pide calcular o preparar el presupuesto de ventas, el presupuesto de unidades de producción, el presupuesto de usos y costos de materiales, el presupuesto de compras de materias primas, el presupuesto de mano de obra y el estado de costo de producción del periodo. En la siguiente hoja tenemos la solución del ejercicio, pero igual lo vamos a ir explicando. La empresa se llama Confecciones César. Esta empresa, como el primer requerimiento nos pide presupuestar las ventas, aquí vamos a colocar las ventas que esta empresa tiene prevista realizar, que son de 35.000 camisas y 22.000 pantalones. Las camisas, $40 la unidad y $60 los pantalones, lo cual nos da un importe de camisas de 1.400.000 y 1.320.000
en los pantalones, dándonos un total de ventas presupuestadas de $2.720.000. Como segundo requerimiento nos dice presupuesto de unidades de producción. En esta cédula vamos a colocar las unidades de camisas y pantalones a producir para el periodo. Contamos con un inventario final de 1.800 camisas y 1.600 pantalones. Aquí vamos a colocar las ventas presupuestadas, que son de 35.000 camisas y 22.000 pantalones, dándonos un total de 36.800 camisas y 23.600 pantalones. A esto le vamos a restar un inventario inicial que la empresa ya tiene, que es de 1.600 camisas y 1.000 pantalones, dándonos un resultado a producir de 35.200 camisas y 22.600 pantalones, 22.600 pantalones de unidades a producir. En el tercer requerimiento nos dice presupuesto de uso y costo de materiales. La empresa ya cuenta también con un inventario final de telas de 2.500 metros, de 40 carretes de hilo, de 20.000 botones, de 1.000 cremalleras y de 2.500 metros de paño draco. El consumo, aquí vamos a colocar la cantidad total de material directo que vamos a ocupar en el proceso de producción. Vamos a necesitar de 52.800 metros de telas, 804 carretes de hilo, 314.200 botones, 22.600 cremalleras, 29.380 metros de paño draco, dándonos un total de 55.300 metros de tela, 844 carretes de hilo, 334.200 botones, 23.600 cremalleras y 31.880 metros de paño draco. A esto le vamos a restar un inventario inicial que la empresa ya tiene de 2.000 metros de telas, 50 carretes, 12.000 botones, 1.200 cremalleras y 2.000 metros de paño draco, dándonos un resultado en compra de los materiales de 53.300 metros de telas, 794 carretes de hilo, 322.200 botones, 22.400 cremalleras y 29.880 metros de paño draco. Esto es lo que vamos a necesitar para el proceso de producción. Como cuarto punto tenemos el presupuesto de compras de materias primas. En esta cédula vamos a colocar las materias primas con los precios unitarios y las cantidades que se requieren. Como necesitamos 53.300, lo vamos a multiplicar por el precio unitario de la tela, que nos cuesta $20, dando un importe de $1.066.000. En hilo vamos a necesitar de 794 carretes a un precio de $2,50, dándonos un importe de $1.985. En los botones vamos a necesitar de 322.200 a un precio de 50 centavos, dándonos un importe de $161.100. La cremallera vamos a necesitar de 22.400 a un precio de $5, que nos da $112.000. El paño draco vamos a necesitar de 29.880 metros a un precio de $30, que nos da un importe de $896.400. Esto nos da un total de compras de $2.237.485. Adicional a ello, le aumentamos una columna de participación que nos dice que qué tan relevante es esta materia prima para el proceso de producción. Esto nos dice que el 47,64% le corresponde a la tela y el 40,06% le corresponde a los metros de paño, al paño draco.
que esto quiere decir que son muy importantes dentro de las confecciones de las camisas y pantalones. Como quinto requerimiento nos dice presupuesto de mano de obra. Aquí colocaremos el total de horas para confeccionar las 35.200 camisas y 22.600 pantalones. Vamos a necesitar para el corte de 7.040 horas, en costura 8.800 y en la terminación 1.760 horas a un precio del corte de $5, en la costura $6 y en la terminación $3,50. Nos da un importe de $35.200 en corte, 52.800 en costura y 6.160 en la terminación. Asimismo, con los pantalones vamos a necesitar de 7.533 horas en la costura, 11.300 y en la terminación 2.260. El corte tiene un precio de $7, la costura de $8 y la terminación de $5,50. El importe del corte nos da $52.731, la costura $90.400 y la terminación $12.430. Esto nos da un total de mano de obra directa de $249.721. Asimismo, le colocamos una columna de participación que nos dice que el 21,14% de relevancia en estos procesos le corresponde a la costura y el 36,20% a la costura, pero en este caso en los pantalones. Es muy relevante este proceso. Como sexto requerimiento nos pide elaborar el estado de costo de producción. En esta cédula vamos a colocar el total de materiales directos, de la materia prima directa, que nos dio un valor de 2.237.485. Este valor lo encontramos en la cédula número 4, que nos dio un total de compras de $2.237.485. El total de mano de obra directa fue de $249.721, y el costo de indirectos de fabricación, como lo dije al momento de detallar los datos, que corresponde al 60% de la mano de obra directa. Esto lo calculamos y nos da un total de $149.832,60, dándonos un total de costo de producción de $2.637.038,60. Asimismo, le colocamos una columna de participación, el cual nos dice que el 84,85% le corresponde a los materiales directos. Siendo este uno de los más relevantes de los otros.